tiene la razón. Imagínense, en igual de ayudarlo, le perjudicamos. Difícilmente, obviamente, a invitar a los pacientes, a los familiares de este tipo de pacientes, a que tengan un tanto más de sobriedad y más que discutir o contrariar al enfermo, vayamos dándole juegos de razonamientos para que él mismo, sin que ustedes sean los que digan que no es cierto, él mismo se dé cuenta que no es cierto lo que está diciendo o que es un tanto confuso, porque ya no hay una agresión directa, ya no es, digo yo que no es cierto, sino me doy cuenta que no es cierto, ya fue diferente. Entonces ya no te puede atacar ese familiar, ni serías el hacedor de estos disparos emotivos. No sé si me estoy de alguna manera explicando la forma y las conductas de diferentes tipos de diabéticos. Aunque todos los diabéticos parecen que están muy sobrios, muy claros, muy X, los que conviven con ellos las 24 horas se van a dar cuenta de este tipo de cambios de conducta y de actitud del paciente. Hay momentos en que está cansado, con lasitud muscular que no le dan motivaciones de salir. Otros con esa lasitud muscular que se siente decaído, pero con la urgencia de resolver situaciones manuales o tener que dirigirse a ciertos lugares, le provoca esa lasitud más que confusión, angustia por no poder resolver en tiempo y forma las cosas que se suscitan o que sean muy sencillas, tales como arreglar una chapa, ¿no? Y irla posponiendo, o arreglar una fontanería o pintar la casa, pero su cansancio físico, su debilidad muscular no se la permite, y obviamente la premura o la exigencia de los que la rodean o de los que lo rodean diciendo, bueno, es que este es muy flojo, es que es muy indeciso, es que es muy decidioso, no ha querido hacerlo, y escuchar eso el paciente a veces también le encabrona o le enoja el decir, bueno, es que no me comprenden, es que no me entienden, y como si comprendiéndolo y entendiéndolo, mejor vamos resolviendo el caso, más que entenderlo o junto a entenderlo, vayamos ayudándole a ver las limitantes que tiene en la hipopotasemia que está provocando la mayoría de las enfermedades autoinmunes, tales como la diabetes, tales como, en cualquier índole, tales como el lupus eritematoso, tales como la trombocitopenia, y todas estas enfermedades autoinmunes que se dan y se suscitan por alteraciones metabólicas, causando primero que nada una proteólisis severa a consecuencia de un incremento de la presión de CO2 en todo el sistema por encharcamiento de sangre venosa en todos los tejidos y órganos, adjunto a una alteración en el riego en el riego arterial que le connota a ese tejido una mejor perfusión de presión de oxígeno. Cuando esto se desequilibra, como lo hemos dicho en otros programas, obviamente va a crearse una proteólisis en cualquier lugar donde se suscite este evento. De ahí que los diabéticos, algunos involucionan de acuerdo a esas áreas. Por ejemplo, habrá diabéticos que involucionen en sus extremidades inferiores con neuropatías o con úlceras o con gangrenas o isquemias, donde tendrán ese diabético problemas circulatorios con proteólisis severas en miembros inferiores y distales del cuerpo. Otros tendrán problemas con sus retinopatías o afectaciones en sus ojos, en sus oídos, en su cabeza, debido a que esa misma falta de circulación o hipoxia que se está haciendo por encharcamiento venoso se hace en cara o en cabeza, provocando aneurismas, provocando derramamientos o infartos cerebrales, provocando problemas de infartos o faltas de riego importantes a nivel de retina en un ojo, provocando entonces con ello deficiencias visuales. Y los otros en forma medial, en la que se provocan isquemias muy importantes o severas a nivel peritoneo,
donde van a afectar situaciones importantes a esos intestinos, dominantemente colon, en el que se suscitan esas isquemias, provocando relajamientos importantes a la pared, donde van a ocasionar divertículos o pólipos importantes en el tubo digestivo colon, llamado colon, afectando isquemias severas donde tienen que hacer colostomías importantes o cortes de áreas importantes de colon. Otros con isquemias importantes a nivel de corteza y médula renal, donde van a afectarse interesantemente las funciones de este riñón, causando por lo tanto a lo que comúnmente se le llama insuficiencia renal crónica, a la cual dentro del concepto que se tiene dentro de la medicina se faculta solo a diálisis, a hemodiálisis o trasplantes. Como si no entendemos que el riñón vive y subsiste, al igual que todos los órganos, de un flujo de sangre, de un drenaje de sangre por una vena, de un flujo linfático y de un flujo eléctrico o estimulación eléctrica a través de un nervio, ¿cuál de las 4 de estos flujos está alterado en ese órgano para que se suscite una manifestación diferente para cada caso, de acuerdo en qué proporción y en qué porcentaje, cuál de estos 4 flujos de los que estoy mencionando está alterado? Es importante entender eso, ya que si no entendemos de fondo eso, seguimos pensando que modificando o trasplantando o poniendo un riñón nuevecito a esa paciente va a resolverle su situación. Esa es una gran mentira que el hecho mismo nos lo participa. El hacer un trasplante, obviamente que ese riñón trasplantado se va a conectar a estos 4 flujos, bueno, a 2 cuando menos de ellos, a 2 de ellos, como es el arterial y el venoso, ya que sería muy complicado para el cirujano conectar un nervio, que ya este riñón no tendrá, conectar un canal linfático, que para este cirujano sería muy complicado conectar el riego linfático, conectar el flujo eléctrico a través de ese nervio, no le conectan. Obviamente este riñón que viene en una hielera se lo van a conectar única y exclusivamente a un flujo de sangre que va a ir a una arteria que lo va a asistir de sangre, y a una vena que lo va a drenar después del baño. Este riñón, obviamente, ¿en cuánto tiempo podrá funcionar? ¿Cuánto tiempo podrá funcionar bajo esas limitaciones que ya, de hecho, tenía los otros 2 riñones que tenía el paciente? Obviamente que en un tiempo X y con los cuidados Y, pues durará 2, 3, 4, 5 años. Todo depende en qué condiciones vitales se encuentra ese paciente para posteriormente volver a caer en esa insuficiencia que obviamente fue la causal de haber afectado sus 2 primeros riñones. No lo vamos a corregir con unos riñones, con un nuevo riñón que aparentemente se corrige, sino que más bien mejorando estos 4 flujos a esos riñones que tiene el propio paciente, que es el que ha